Gracias a todos. Bienvenidos al Centro de Interpretación del Agua de Albacete, donde dedicaremos parte de la mañana a la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para la Modificación de la Ley de Aguas, una iniciativa promovida conjuntamente por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, con el objetivo de situar la protección de la vida humana como principio rector en la gestión del agua en nuestro país. Esta propuesta nace tras los devastadores efectos de la dana que azotó la Comunidad Valenciana y localidades como Letur y Mira, en nuestra comunidad autónoma, donde se perdieron vidas humanas, recordándonos con urgencia la necesidad de una legislación más comprometida con la prevención y la seguridad. Damos paso, en primer lugar, al decano de la demarcación de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, para inaugurar el acto. Muy bien, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por estar presentes hoy en este acto de presentación de la Iniciativa Legislativa Popular aquí en este magnífico entorno que es Albacete y concretamente este lugar de centro de interpretación y conocimiento del agua. Contar con la presencia de muchas personas y sobre todo con representación de las administraciones, de la administración regional, también del Ayuntamiento de Letur, que fue uno de los más afectados, pues refuerza un poco la idea de que era necesario estar aquí. Y a la pregunta de por qué estamos hoy aquí, seguramente muchos de nosotros responderíamos que quizá tenemos la sensación de que no estamos hoy, un año después de lo que ocurrió, no estamos hoy mejor que hace un año para afrontar situaciones como las que se vivieron en la dana de 2024. Una dana que asoló no solo la Comunidad Valenciana, sino también parte de nuestro territorio de Castilla-La Mancha y que afectó gravemente a municipios como Letur, donde hubo varias víctimas mortales, y también en Mira, en Cuenca, y también causó daños importantes en municipios como Landete, como Garabaya, en Guidanos o Talayuelas, que no conviene olvidar. Y si no estamos mejor, si no ha mejorado la situación, es en gran parte a que no entendimos bien lo que sucedió aquel fatídico 29 de octubre. Fue una brutal embestida meteorológica que evolucionó de una manera súbita e inesperada y que llegó a descargar más de 700 litros por metro cuadrado en algunas partes de los territorios afectados, en muy poco intervalo de tiempo. Y todo ello ocurrió en una estructura territorial endeble, concentrada mayoritariamente en el entorno de los cauces, que es precisamente donde se localizan todas las zonas inundables y donde la mayoría de la población era desconocedora de la situación que se avecinaba aquel día. Por ello, a mí se me viene a la cabeza una primera reflexión, y es que no es posible personalizar la responsabilidad de lo que ocurrió en un solo organismo, en una sola institución, en alguien en primera persona. O sea, lo que ocurrió entonces, para mí, es un fracaso colectivo que debemos asumir todos. Y el primer error en el que no debemos caer es no reconocerlo, no reconocer que aquí fallamos un poco todos a la hora de valorar la situación y a la hora de disponer medidas, las pocas o las muchas que hubiera, para hacer frente a ello. Creo que esto debemos de interiorizarlo y esto
evidentemente hay que atribuirlo a una concatenación de factores que nos hicieron tremendamente vulnerables. Y, por tanto, somos todos a nivel colectivo los que tenemos que pensar, somos todos a nivel colectivo los que tenemos que hacer y somos todos a nivel colectivo los que tenemos que aunar esfuerzos para que esto no vuelva a repetirse. Y esa es la raíz de esta iniciativa legislativa popular. Somos la especie dominante en el planeta Tierra y eso nos tiene que hacer responsables de cómo vivir en el planeta que habitamos. Tenemos que hacerlo con mesura y tenemos que hacerlo con responsabilidad y tenemos que proteger y respetar a la propia naturaleza y al resto de los seres vivos, empezando por nosotros mismos. Porque precisamente somos la especie humana, la especie dominante, somos los que tenemos que garantizar en primer lugar nuestra autoprotección para que luego podamos proteger a los demás, al medio ambiente, al resto de especies animales, vegetales, etc. Todo lo que hoy conocemos como gestión medioambiental se basa en eso, pero no es posible si no nos protegemos nosotros mismos. Esto que subyace en nuestro ordenamiento constitucional, el derecho a la vida, pues no se refleja explícitamente en una ley como la Ley de Aguas, que sí que menciona expresamente el medio ambiente. Esto es una de las cosas que subyace en esta iniciativa. El siguiente paso lógico es llevar a la práctica esa autoprotección, que nos permite protegernos a nosotros y, por ende, al resto. Y eso se consigue llevando a cabo las infraestructuras necesarias a nivel de contención, a nivel de encauzamiento, a nivel de laminación, para mitigar los efectos adversos de este tipo de eventos meteorológicos adversos que, como consecuencia de ese cambio climático que se asoma en el horizonte, pues tenemos que afrontar. O sea, no podemos ignorarlo. Pero además no podemos tampoco dejar de ser realistas. Es decir, no podemos, el riesgo cero no existe y no podemos evitar los daños colaterales que se puedan producir. Pero sí que podemos, adoptando las medidas preventivas necesarias y aprendiendo de lo que ha ocurrido, sí que podemos reducir, minorar los efectos destructivos que tiene este tipo de avenidas. Y eso se consigue construyendo las infraestructuras que muchas de ellas están ya incluso planificadas y proyectadas, los recogen los planes hidráulicos que vienen elaborando las administraciones públicas. Pero hay que materializarlas, es decir, hay que pasar de los proyectos a las obras, a los hechos realizados. Pero para ello hace falta una cosa más, y es que la gestión de todo este conjunto implicado de actividades colectivas se ha llevado a cabo por profesionales competentes, profesionales que estén debidamente formados y que estén en condiciones de tomar las decisiones estratégicas que conlleva gestionar este tipo de eventos y este tipo de problemáticas que luego repercuten en todos los ciudadanos, en todos los que habitamos, en nuestros municipios, en nuestras provincias, en nuestras comunidades autónomas. Y eso solo lo podemos garantizar los profesionales que estamos específicamente formados para ello. Entre ellos, la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos es una profesión específica dedicada a la gestión del agua, a la gestión de las infraestructuras de protección, al ciclo completo del agua. Este ciclo completo del agua que también se estudia y también se reproduce aquí en este centro de interpretación. Entonces, esto es importantísimo porque resulta verdaderamente desolador ver cómo en muchas veces los perfiles profesionales de las personas responsables de gestionar esto, y sobre todo desde las administraciones públicas, pues no se corresponden con las funciones que tienen encomendadas. Esto, desde mi punto de vista,
Se tiene que acabar ya. Las administraciones tienen que hacer una reflexión serena y profunda sobre la asignación de puestos de trabajo en pos de garantizar que sean profesionales competentes los que ocupen los mismos. No hace poco, y precisamente a raíz de esto, en un programa televisivo, un tertuliano que opinaba mucho se preguntaba cómo es posible que se esté volviendo a construir, ahora mismo se esté volviendo a reconstruir en las mismas zonas que antes ya se habían inundado. Pues la respuesta a lo mejor es que los profesionales que tienen que tomar decisiones como esa, a lo mejor no son los competentes. Puede ser una posibilidad. En definitiva, y además, es tan importante esto, por lo menos para mí, que ahora está en trámite parlamentario, no sé en qué fase estará, una nueva ley de la función pública, en la que me consta que nuestro colegio se ha implicado personalmente haciendo alegaciones en este sentido. Yo lo único que pido es que, por favor, que sirva para algo, que esta nueva ley de función pública sirva para abrir el camino en estas demandas y en cuanto a la profesionalización de las personas que están al frente de ella. Creo que esta exposición de motivos es suficientemente reveladora y concluyente de la necesidad de sacar adelante esta iniciativa legislativa popular. Y como antes he recalcado también cuando hemos atendido a los medios de comunicación, además de convencernos todos nosotros de esta necesidad, también tenemos que sentirnos concernidos para salir ahí fuera, para recabar los apoyos necesarios, bien sea en forma de aunar voluntades políticas. Lo ideal sería en este aspecto, como bien ha dicho nuestro presidente, recuperar el espíritu de consenso y llegar a un pacto de Estado entre las grandes formaciones políticas que gobiernan nuestro país, porque esto es la base, es importantísimo conseguirlo. Recuperar ese espíritu de consenso del plan hidroenergético nacional, por ejemplo, en el cual estaban incluidas muchas infraestructuras de contención que hoy día todavía no están construidas, ¿no? Tenemos, como digo, que sentirnos concernidos y volcarnos en la recogida de firmas también de los ciudadanos. Difundir esto entre los ciudadanos. Los ciudadanos son los que sufrieron de verdad en sus carnes lo que ocurrió el año pasado. Hasta ahora seguramente Javier Machi, nuestro decano de Valencia, nos va a ilustrar y nos va a contar muchos detalles de los que padecieron allí. Entre ellos el propio Javier con sus botas y su pala, trabajando en su propia calle, en su propio domicilio. Es decir, los ciudadanos de a pie son los que sufrieron las consecuencias de esto. Y los ciudadanos podemos tener la solución en forma de apoyar masivamente esta iniciativa legislativa popular. Así que vamos a intentar conseguirlo entre todos. Vamos a ver si este pistoletazo de salida que hoy damos en Albacete, pero que antes se ha dado ya en otras provincias, pues sirva para concienciar de verdad a todos, concienciarnos a todos de que tenemos que emprender este camino y que ya no tiene vuelta atrás. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. A continuación toma la palabra Javier Machi, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunidad Valenciana. Hola, buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación a esta jornada muy importante para el futuro de todos nosotros. Gracias por la invitación, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel Carrillo. Gracias, autoridades, al promotor de la iniciativa, José Luis del Monte, al decano de la Comunidad de Castilla-La Mancha,
a Juan Antonio Besones y a los compañeros que están aquí presentes de la demarcación, a aquellos que nos están escuchando por vía telemática. Bueno, nosotros vivimos efectivamente, ahora estaba escuchando a Juan Antonio y me estaba acordando de los primeros momentos de la inundación y los momentos posteriores, de los días posteriores, las semanas posteriores, me estaba acordando de esa pregunta, ¿qué hicimos antes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué se estuvo haciendo durante? ¿Y qué se hizo después? ¿No? Y lo hicimos mal en las tres ocasiones, antes, durante y después. Pero bueno. En enero así, pues visitando el Museo de Bellas Artes de Valencia, me encontré con este cuadro de Muñoz de Graín, Antonio Muñoz de Graín, que ilustra en el 1910-1912 Amor de Madre, un cuadro que representa el dramatismo que ya hace más de 100 años plasmó un pintor que había vivido no sé si la inundación de 1907 o si de años anteriores que le habían pasado o otras que vivió, porque es que esto ha ido pasando con cierta frecuencia. Pero bueno, es interesante ver que los almendros en flor, la barraca valenciana, los naranjos, que ese dramatismo, ¿no? Yo quería enfocar, ya hace más de un año, y quería además recordar a las víctimas y a las 235 fallecidos, pero además hubo probablemente más que no fueron directamente demostrables, y los daños intangibles y los daños mentales que ha habido posteriores también. Pero me gustaría enfocarlo casi más hacia el futuro, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que ir pensando ya, qué va a pasar y qué podemos hacer para evitar que esto siga pasando. Bueno, esto ya lo sabemos, conocemos muy bien el sistema de lo que ocurre. Vemos aquí en colores la temperatura del Mediterráneo, que va subiendo en los últimos años. Es una fuente que es internacional y vemos, conocemos muy bien lo que es una gota fría, una dana, ¿no? Un desprendimiento del chorro del Ártico, un frente frío, que se mezcla con el aire, el viento convectivo, húmedo y caliente del Mediterráneo y provoca este tipo de episodios. Son además cuencas en general pequeñas, son episodios relámpago y con cuencas que de media están en torno a 400 kilómetros cuadrados, con lo cual no da tiempo prácticamente a avisar. O tenemos una excelencia en los sistemas de pronóstico y de aviso, o lo vemos muy mal, muy complicado, porque es fundamental saber qué va a ocurrir y no sabemos dónde ni cómo va a ocurrir. Entonces, primero que nada, tenemos que intentar buscar soluciones y voy a hacer un par de ellas. Lo que están haciendo en el sur de Francia, en el Ródano o en el Loira, que son, aparte de lo que se ha puesto en marcha en Mallorca después de las inundaciones que hubo en el 2018, con 13 fallecidos, en Canamer, en Sant Llorenç, allí pues hubo también una tormenta relámpago que se llevó por delante en una situación muy parecida a la que se ha vivido en Betur o se ha vivido en la zona de Chiva, ¿no? La verdad es que desde allí han hecho una serie de actuaciones, pero yo voy a centrar las dos, digamos, más avanzadas. La de Francia es un sistema, está CEMAGREF detrás, que es un centro de investigación, y lo que hacen ellos es que en base a la información meteorológica, cada 15 minutos simulan el comportamiento del territorio de esa lluvia. Es decir, nosotros no podemos evitar que llueva, evidentemente. Sí podemos saber cómo se desarrolla en el territorio y podemos actuar sobre ello. Ellos lo hacen a través de un modelo de simulación que cada 15 minutos van sacando mapas de riesgo y van informando a la población y a las autoridades competentes. De manera que ellos saben, con una resolución de casi 1 kilómetro cuadrado, qué va a pasar en Massanassa o en Catarroja, que están separados 1 kilómetro. Y uno está en la margen izquierda de la rama del pollo y otro en la margen derecha. Y llegan a ese nivel, ¿no? Y esta solución, que es de la Universidad Politécnica de Barcelona, junto con otros 7 institutos de investigación europeos, han desarrollado esta aplicación que además, en función de la vulnerabilidad del territorio, donde más impacto pueda tener ese efecto, sacan información. Es decir, no es lo mismo lo que puede ocurrir tanto en un episodio de este tipo,
en una zona que está más alta. En Valencia, por ejemplo, está protegida, que en la zona de Paiporra, que no está protegida. Pero está bien, lo puedo decir como veremos. ¿Qué ocurre? Es que para mí hay una combinación de las causas. Pero una de ellas es porque las cuencas, los ríos, los barrancos, normalmente sí están secos durante todo el año en la zona en la que vivimos, en el litoral. Aquí tenemos el río Júcar, el río Maiga llega al río Júcar, aquí tenemos de Toms, o sea, Toms abajo, para acá, y va subiendo según el río Magro, que es uno de los sentidos más gordos, otros barrancos subiendo aquí, en Icatexi-Miacina, y al final desemboca en Cullera. Pero la capacidad que tiene aquí el río son 700 de la y son 700 metros cúbicos por segundo. A lo largo del entorno de 100 años, la presa de Toms, está calculado que unos 2.000 metros cúbicos por segundo. Por tanto, lo que queremos es desbordar porque no cabe. Pero es que cuando cruza el ferrocarril que pasa por entre Castellet y Bacila, y cruza el río Punta, no puede pasar más de 370, es decir, que se tiene que desbordar. Y pero es que cuando llega a la altura de la escoba, caben 220, es decir, 220 y 230 antes de que llegue. El río se desborda. Eso es uno de los problemas importantes. Otro es las cuencas que son prácticamente aluviales, son conos que pasan de cóncavos a convexos, incluso en algunos tramos pasan de cóncavos a convexos, otra vez a cóncavos, otra vez a convexos, como pasa el río Júcar en su desembocatura. Aquí vemos en la parte de arriba el río Magro que pasa por la Algesí y conecta aquí en el río Júcar, pues se esponja, o sea, la zona de la Júcar se desboca por la parte izquierda y luego la va a ayudar por la parte derecha. Y luego se va desbordando, precisamente como consecuencia de esto que acabo de estar. Lo mismo en la zona de la cuenca de los pollos. Aquí vemos la cuenca del pollo, que va cruzando por aquí, y eso con un análisis simple de las estrategias y los azares que había históricos, que ya tenemos, que nuestros mayores ya tenían como y viendo las secciones transversales y viendo exactamente la pendiente y los puntos bajos, se saca este plano. Ese plano es lo que ha pasado. O sea, no hace falta ni siquiera tener una riada previa. Se sabe. Se puede saber por dónde va el agua. Y es además muy claro. Es decir, tenemos aquí todo, está clarísimo por dónde va. Vemos la capacidad del cauce de cada punto, podemos calcular para ver exactamente. Esto me hice yo hace un año. Y esto lo que ha sacado el CEDES en el mes de julio. Como podemos comprobar, la zona esta es la misma que la zona aquella. Es prácticamente clavado. Otra de las condiciones, el urbanismo precoz. Vemos aquí cómo todo está en gris, oscuro, es vivienda residencial, lo que está en gris claro es centros comerciales e industriales. Vemos que el barranco, la rambla del pollo, cuesta mucho pasar a través de esta variedad. Si encima tenemos secciones que van variando y van siendo más pequeñas, como se van llegando a su desbordar, lo tenemos servido. Y la cuarta son las infraestructuras lineales que tenemos en la llanura de inundación. Esto aquí arriba vemos las diferentes infraestructuras. La pista de esquilla, el ferrocarril, el antiguo Camino Real, las nuevas carreteras, el AVE, la línea de tranvía, etcétera, etcétera. Vemos aquí que el barranco, la nombre tiene permiso y socorro para poder pasar porque no puede pasar. Esta es la combinación, digamos, catastrófica que hemos vivido. Aquí vemos a Genesis, por ejemplo, aquí el río Magro, era venía por aquí. O vemos aquí el antiguo río Magro, venía por aquí. Eso en 1804 se describió con este formaje. En 1953 se tapó, se dejó solamente uno. En 1982 se hizo un paso interior aquí, que es el que ha servido ahora para entrar a la nueva digamos que son cosas que más o menos se fluyen en el público. Si vemos y estudiamos qué posibilidades hay para mejorar la situación, pues está claro que una de ellas es ¿por qué no hacer cosas? Que no, se ha hecho toda la vida. La presa de Corata ha tenido un papel fundamental en toda la situación. Se ha conseguido reducir el caudal punta que le llegaba de 2.400 metros cúbicos en 1.100. Es decir, si hubiéramos visto
1.000 metros cúbicos más a los aguas de Jorata, pues ni Montrón, ni Real, ni Catadao, ni Llombay, ni Alfar, ni Acudia, ni Carleos, ni Guadalajara, vamos, ha sido un desastre total. Además, de los 200 metros cúbicos que le llegaban, cayeron 200 metros cúbicos, pero cerraron, ¿no? Realmente que llegaron a un base de 108 por ahí. Se quedaron 30 y tantos, o sea, caminó un 30% de agua que le llegaba. Y eso presupone el 60 y tantos por ciento, 65% de toda la superficie de la cuenca, la que está aguas arriba. Desde Mina, prácticamente hasta allí. Eso significa que está solo. Necesita ayuda. Si no tiene ayuda, nace en el centro. No está en el propio río. No, ni el río Buñol, ni los barrancos, ni las ramblas que le llegan. No tiene ayuda. Está solo. Lo pasó muy mal. Y los ingenieros que estaban en la confederación, peor. Soluciones, por ejemplo, que están haciendo en Francia. Son soluciones que son, pues llegan a acuerdos, cooperan. Ahí los sindicatos han hecho la sociedad, junto con los organismos centrales y autonómicos o locales, y lo que hacen es que cuando llega un caudal superior a una crecida superior a la esperada, a la normal, es las extremas, pues el agua de alguna manera se la mira, se embalsa y luego cuando baja el nivel, pues o bien con destrucción humana aquí, o poco a poco se puede destruir. También hay muchas derivaciones como en Montpellier, al sur de Montpellier, en el río Rez, pues tienen aquí una zona, el agua desborda por estas zonas, pues de una manera controlada, los habían controlados, y ya está. Cuando pasa el nivel, se hace. Podemos hacerlo como lo teníamos previsto en el gran hambre de pollo, en la solución final, que pasaba con la modernización que hicimos para 500 años de periodo de retorno. Y es que en la zona de la Importa, había una derivación hacia el río Turia, viejo cauce, pero además la derivación era de los fangos, o sea, era del agua con los fangos. Y cuando llegaba a un cierto punto, saltaba y se iba por el cauce, digamos, que ya se había proyectado y construido en el 2004. Y luego había de la zona de donde está por arriba, había una zona de la migración y luego continuaba un par de más entre Aguacuás y Aldaya, no sé si funciona, a ver si se puede ver. De hecho, lo tengo tocado. Bueno, y ya, bueno, hay aquí otra más arriba, que es otra derivación, que son las derivaciones que han salido muchos. ¿Por qué lo que ha pasado, prensa y en serio, lo que ha pasado si se hubiera hecho esto? Porque esto estaría diseñado para 500 años de retorno. Y el cálculo ha sido 2000 y pico o más, ¿no? Con carbonos muy superiores. Porque el primero a las 6 de la tarde, 6:50, el barranco de la Roceta, que es este que está aquí abajo, que llega antes de Torrent, llevaba, según los estudios del análisis que ha hecho el CEDEX, son 1.200, 1.300 metros cúbicos por segundo. La capacidad que tiene es extensa. O sea, no habría desbordado. Pero si nosotros hubiéramos hecho un que para que estaba previsto, lo hubiera absorbido totalmente. No hubiera pasado nada. Con el barranco de la Roceta, que es el que ha provocado las primeras inundaciones que hubo en Catarroja, en la Sanasa. Pero después, cuando hubiera el río roto, se vistió para 1.079, 1.060 y 5 metros cúbicos por segundo, tramo de la rampa de apoyo a la parte de arriba, cuando se junta con la rampa de ayer, que también se vistió también el encuentro de los dos en aquel momento, había venido ya para eso que hablar de que se desbordaba. Porque había venido más y se hubiera desbordado más, se hubiera centrado en esa zona. Por lo cual, haciendo algunos cliques por aquí, en una zona de la migración de esa zona, prácticamente muy poco hubiera llegado hasta el final. Es decir, habría tenido un efecto mínimo en cuanto a la inundación. El río, lo que es el nuevo cauce del entrenador, lo que no habíamos tenido, con lo cual, y sigo ratificándome en que si hubieran hecho este proyecto, el daño hubiera sido muy, muy inferior. Aparte de que estas retenciones habían provocado un tiempo de demora
que hubiera servido muy bien para avisar a la gente que estuvo allí, porque no estaba lloviendo en ese momento en esta zona y se encontraron con la sorpresa de la vida. Esto es lo que tiene previsto el plan del Piteco, que salió el viernes o el jueves, salió aprobado, pero digamos ya después de las sugerencias, en las cuales yo creo que el Colegio de Ingenieros de Caminos ha hecho una aportación muy importante y que han tenido en cuenta. Pero esto es un poco lo que hace pues, los 3 niveles. Hacemos derivaciones, como en Montpellier, hacemos retenciones y acumulación de zonas de navegación, porque lo que ha pasado es aquello. Y vemos que prácticamente la dirección que hacemos en las acequias y los azares, que yo he dicho al principio, que sí, es decir, bueno, se sabía por dónde iba a ir, ¿no? Esto es una cosa que voy a incluso casi al final, porque ha sido una de las cosas recientes. Por nuestra iniciativa, como intentar averiguar qué ha pasado. Yo, como viví en la situación, me calcé unas catiuscas y me fui corriendo a ver qué es lo que había pasado. De aquello, tengo mis borradores a mano, de lo que había pasado en el sitio, ¿no? Que tiene en esta fotografía. Hay 3 casos interiores de la zona del Rabón, que llama que se ha seguido sorpresa últimamente, sobre todo, que es donde más daño se ha producido, se y se quedaron en el sitio total 14.000 vehículos y prácticamente toda la población, 29.000 personas, todos afectados, ¿no? Eso fue, ha sido también, porque además, en algunos casos, como es el Rabón, hay imágenes que se ven como transportando el río y va produciendo daños. También, podemos hacer esta zona aquí, pues están los naranjos, porque la parte de la ciudad está más alta, hay un perfil de protección. Entonces, ¿cómo es posible que haya tal? Pues yo eso también lo comenté en el Senado, y es que, bajo mi punto de vista, lo que ha hecho es que las cañas se han incrustado con los árboles de naranjos y han hecho una especie de bota, de dique artificial, que es como de alguna manera también añadió el puente del ferrocarril. También hizo estos 3 puentes, tiene una capacidad de 500 metros cúbicos por segundo, cuando el río lleva 3.500 en la altura del Carlet. No llegó a desbordarse. En Carlet apenas se desbordó. Luego, si allí llevan 3.500 y aquí caben 500, ya sabemos que está servido el sistema, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones. Esto, bueno, no lo podemos poner porque parece que no funciona, pero esto, la empresa que está llevando los órdenes de emergencia, la Confederación me pidió que hablase con ellos para decir lo que tenían que hacer y demás. Estuve colaborando con ellos en todo el tramo, desde Carlet hasta aquí. Y esto, pues, ha hecho una simulación, pero que no se ve qué es. Entonces, por esto se puede poner en marcha, pero sí, claramente, esta es la tendrán que quedar y esta es la futura con las actuaciones previstas. Es espectacular, es una pena todavía, pero es espectacular. Cómo se inundan todas en sí. La modelo de simulación sale en azul, pero era marrón, el agua era muy marrón, por supuesto. Y en cambio, en este caso, pues la TBT ni se entera. Y bueno, y una reflexión general, ¿no? Nosotros, yo estoy, no sé si esto de aquí no sé si es, bueno, es igual. Lo que está claro es que no solo con las infraestructuras, digamos que la gente me preguntaba, ¿y esto, pero cómo es posible? ¿Y cómo no se nos avisó? ¿Y por qué? Pero es que estamos realmente en zona peligrosa. Es que aquí hay riesgo, pero si nunca ha pasado nada. Entonces hay que recordar a la gente dónde vive. Es importantísimo que sepan que haya conciencia ciudadana del sitio de su vulnerabilidad, de dónde viven y en qué condiciones viven. En todos los sitios donde hay catástrofes, pues, tienen una mentalización, una formación en los colegios, planes de emergencia familiar, planes de emergencia empresarial, donde poner los centros de auxilio, de policía, etcétera. Tendríamos que ver la cantidad de casos que hay y es importantísimo poder hacer eso. Y nada, y con eso muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Javier. Entramos ahora en el bloque central de la jornada, que está dedicado a la comisión promotora de la ILP.
el equipo que ha impulsado esta propuesta desde su origen y que trabaja para llevarla hasta el Congreso de los Diputados. Nos acompañan dos personas clave en el impulso de esta propuesta, que son José Luis Belmonte, abogado y uno de los promotores de la ILP, y Miguel Ángel Carrillo, presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, además de promotor de la ILP. Comienza su intervención José Luis Belmonte. Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias por estar aquí, sobre todo las autoridades, etcétera. Es un placer estar hoy aquí con ustedes en esta ciudad que además me vio nacer. Cada año las riadas destruyen hogares y arrasan varios barrios enteros. Mientras tanto, nuestro país se desertifica y verano tras verano las sequías castigan nuestras cosechas. Así, mientras 3/4 partes de España está amenazada por la desertificación, más de 3 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundación. Casi nadie ya recuerda a los 3.000 muertos, por poner un ejemplo, de las riadas del Vallés en 1962. Me pregunto cuánto tiempo tiene que pasar para que nos olvidemos de los muertos de la era de 2024. En aquellos días, España mostró una capacidad ejemplar de solidaridad. Miles de voluntarios se movilizaron sin dudarlo para ayudar a los afectados. Esta ola de generosidad debería mantenerse viva, porque hoy tenemos la oportunidad de lograr algo aún más importante que socorrer a las víctimas, que es evitar que vuelvan a producirse nuevas desgracias. La Mancha es una de las regiones de España más vulnerables a fenómenos hidrológicos extremos. Los informes del MIPECO y de la Junta de Comunidades confirman que más del 80% de su superficie presenta riesgo elevado de desertificación, siendo a su vez una de las comunidades con mayor número de municipios en riesgo significativo de inundación. En los últimos años hemos sufrido inundaciones con víctimas mortales en localidades como Talavera de la Reina, Yebra, Valdepeñas, Caudete, Letur o Mira. A ellos se suman los efectos devastadores de las sequías, la pérdida de más de medio millón de hectáreas de vid en 1995 o las mermas del 90% de las cosechas de cereal en 2023, que causaron pérdidas superiores a 600 millones de euros. Detrás de cada una de estas cifras hay personas que ven peligrar su modo de vida, incluso su vida, y un auténtico desastre medioambiental. ¿Y qué hacen nuestras administraciones? Por una parte, aprobar planes hidrológicos, magníficos planes, que sistemáticamente no se ejecutan. Y por otra, lamentablemente, imputarse responsabilidades entre ellas buscando rédito electoral. Después de la era de 2024, la sociedad no puede permitirse seguir poniéndose de perfil. Yo no soy ingeniero ni técnico, pero sé, como todos ustedes saben, que tenemos un gravísimo problema con la gestión del agua y que si no hacemos algo, antes o después volveremos a lamentar otra tragedia. Mientras tanto, nuestros gobernantes siguen sin priorizar lo esencial. Por eso, un grupo de profesionales de la sociedad civil estamos impulsando esta reforma de la Ley de Aguas para incorporar entre sus principios rectores, como bien ha dicho Juan Antonio, estos 3 elementos. En primer lugar, la protección expresa de la vida y la integridad humana, porque sorprendentemente la ley actual solo contempla la ordenación del territorio, la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. En segundo lugar, garantizar una dotación presupuestaria suficiente para la mitigación mediante infraestructuras de las consecuencias de riesgos naturales, tanto por inundación como por sequía. Y por último, la capacitación técnica de los responsables públicos en este área, para que prevalezcan las propuestas técnicas sobre las políticas. Obviamente siempre habrá un político que tome la decisión final de dónde invertir y cómo invertir, pero queremos
que las decisiones las propuestas que lleguen estén más basadas en la técnica y menos en la ideología. Como ven, se trata de una iniciativa de amplio consenso, desprovista de ideologías y presentada desde la sociedad civil. No estamos solos. Esta iniciativa cuenta ya con el respaldo de muchos colegios profesionales, asociaciones y fundaciones de toda España. Nos apoyan también los centros comerciales del Saler y Gandía, que ya recogen firmas. También se puede firmar en los ayuntamientos de Nules, Carcaixent, Mazarrón, San Javier, Torre Pacheco y Cartagena, y muchos otros puntos indicados en nuestra web www.ilpliddeaguas.com. Pero llegados a este punto, quiero ser muy claro. Esta iniciativa no saldrá adelante sin total implicación de la sociedad civil. No hay otros partidos, empresas ni grupos de interés que la impulsen. Somos simples ciudadanos comprometidos, sin presupuesto para campañas publicitarias y dependemos únicamente del compromiso de cada uno de ustedes. En 5 meses solo hemos sido capaces de reunir unas 5.000 firmas y necesitamos llegar a 500.000 antes del 24 de febrero. Que nadie piense que otros van a sacar esto adelante. Solo será posible con la implicación de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos que miles de personas den un paso al frente y recojan firmas en su entorno, hagan suya esta causa y la conviertan en un clamor popular. Solicitamos también apoyo a los medios de comunicación, a empresas comprometidas que nos ayuden con la necesaria campaña de redes sociales que precisamos para dar a conocer esto, y de todos los que quieran dejar a sus hijos un país más seguro, más próspero y más humano. Sería fundamental que algún líder de opinión o figura pública apadrinara esta iniciativa para darla a conocer. Si ustedes conocen a alguno, por favor, no dejen de pedírselo y ponerle en contacto con nosotros. Les invito a visitar nuestra web www.ilpliddeaguas.com, donde podrán firmar, solicitar pliegos de firmas y ponerse en contacto con nosotros para organizar campañas de recogida. El agua es vida, pero sin infraestructuras, lamentablemente, ya hemos visto que la destruye. Sería espantoso que la próxima gran riada o sequía nos recuerde que tuvimos la oportunidad de cambiar las cosas y la dejamos pasar. El momento de actuar es ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, escuchamos ahora a Miguel Ángel Carrillo, presidente nacional del colegio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estimado viceconsejero de Planificación Estratégica, alcalde de Letour, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Y quiero dar las gracias especialmente a dos decanos, al decano de la demarcación de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, por preocuparse por la organización de este acto, y al decano de la Comunidad Valenciana, Javier Machí, por acompañarnos y dar una explicación brillante de lo que ha ocurrido y lo que podría haberse y cómo se podría haber evitado en gran medida. A todos los representantes, especialmente a la directora del Centro de Interpretación, muchas gracias, de Aguat, aquí de Albacete, muchas gracias por dejarnos este lugar para exponer a los ciudadanos de Albacete y a todo el que quiera escucharnos de qué va esta iniciativa legislativa popular. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos estéis acompañando, a queridos compañeros, muchos compañeros de la Junta Rectora de Castilla-La Mancha. Gracias por estar aquí con nosotros. También quiero agradecer a los medios de comunicación, que nos han atendido, por su amabilidad, por acercarse hasta este lugar, recoger nuestros mensajes. Sabemos que en Castilla-La Mancha, como en el resto de España, hay un desafío que es inaplazable de adaptarnos, como estamos diciendo, al cambio climático y a los eventos meteorológicos extremos que este cambio está produciendo. Esto no es que ahora ha aparecido y antes no aparecía, pero sí que agrava un poco la situación de este país en cuanto a las inundaciones y las sequías. Se nos olvida fácilmente el tema de las inundaciones, pero el que tenga una pequeña memoria histórica, los que son de mi edad la pueden recordar. Aquí se han producido inundaciones, aquí me refiero a España, con periodos de cada 3 o 4 años teníamos una inundación. Se han hecho grandes actuaciones para evitarla. Por ejemplo, el plan navideño de la cuenca del Segura se hizo gracias a una labor
de un compañero con su botella y se consiguió que no haya inundaciones en Segura, cuando había antes inundaciones cada 4 años. Ese día el cauce del río se ha desviado y eso sirvió, entre otras cosas, para que no hubiera inundaciones en Sevilla y además aprovecharlo para la Expo. En Valencia lo acabamos de ver con el encauzamiento o no encauzamiento del río, también ha evitado que se desborde y que afecte a Valencia. Es decir, nuestras inundaciones tenemos el país que tenemos y se producen periódicamente. Eso no. Lo que pasa es que se nos olvida. Nos llevamos unos años en que cuando fue una inundación parece que nunca se ha producido y volvemos a ocupar terrenos que se han inundado para el desarrollo de la vida humana y no hacemos caso de la experiencia. Lamentablemente estamos en una situación en la que podemos decir que va a poder volver a producirse una tragedia humana y material como la que ocurrió en la Dana de 2024. Con el elevado grado de excelencia profesional que tiene la ingeniería española, y de luego ahora van a permitir que tire para mi casa y hable de los ingenieros de caminos, canales y puertos, pues es inadmisible que pueda volver a ocurrir un desastre humano, económico y material como el que aconteció en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha el pasado año. Insistimos en la urgente necesidad de ejecutar las infraestructuras hidráulicas ya planificadas en las distintas cuencas hidrográficas para reducir los riesgos de inundación y de luego adaptarnos más al cambio climático. Es imprescindible anticipar la ejecución de obras de restauración y de conservación del dominio público hidráulico, de regulación de avenidas, de laminación de cauces y actualizar los estudios de la seguridad de presas, muchas de ellas con más de 50 años ya de antigüedad. La dilatación de los procesos de reconstrucción y la falta de calendarios precisos de las actuaciones previstas, pues también incrementan el riesgo de que se puedan producir nuevas tragedias en un plazo corto de tiempo. Solo, desde luego, con una visión que sea técnica, una visión profesional y preventiva, pues podremos evitar que se repitan episodios tan devastadores como los que vivimos hace un año. Cuando se produjeron hace un año, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos volvimos a reclamar un pacto de Estado que garantizase la ejecución de las inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas. Desde nuestra institución también habíamos solicitado que los técnicos competentes tuviesen las más altas responsabilidades en el ámbito hidráulico para garantizar la prevalencia de los criterios técnicos sobre los políticos. Por eso, desde el Colegio también venimos solicitando una revisión de la actual Ley de Aguas que trasladamos a distintas instancias de administraciones políticas. Lamentablemente, estas peticiones del Colegio pues, siguen sin atenderse y por estos motivos la Junta de Gobierno del Colegio, que integra ya, como se ha comentado, pero más de cerca de 26.000 colegiados, apoyó esta iniciativa legislativa popular de modificación de la Ley de Aguas. Entendemos que es el momento de activar este mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución, que es la iniciativa legislativa popular. Creemos que es el momento de que los ciudadanos demos un paso firme al frente para garantizar con nuestra firma la modificación de la Ley de Aguas y preservar la vida humana. Y creemos que es el momento de que prevalezca la ciencia, la técnica y la razón frente a la ideología y la política. Creemos que es el momento ahora de la sociedad civil. Aquí en Castilla-La Mancha también se conocen bien las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos. Ya se ha comentado los estragos que se produjeron en la Dana 2024, pero sí querría hacer mención a un dato que, aunque ya conocido, no deja de ser significativo, que además de las 7 personas que fallecieron en 2 municipios, en Letur y en Mira, también casi 50 municipios de la provincia de Castilla-La Mancha fueron afectados entre la provincia de Albacete, la provincia de Cuenca y la provincia de Guadalajara. También que los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha gestionaron cerca de 26.000 llamadas y 340.000 incidencias en los días de esta tragedia. Quisiera subrayar que para evitar estos desastres, las infraestructuras hidráulicas, hablo de infraestructuras hidráulicas, el decano de la Comunidad Valenciana nos ha hablado de una serie de actuaciones que se hacen en otros países y que también aquí se han proyectado para ver qué se podría realizar, cómo resultan fundamentales con un mantenimiento adecuado, claro, y con una legislación también moderna para salvar las vidas humanas ante inundaciones y para garantizar también el abastecimiento en la época de sequía.
Sabemos que el proceso de conseguir 500.000 firmas es muy complejo y va a tener un resultado incierto, pero también sabemos que estamos decididos a intentarlo, porque, desde luego, la esencia de nuestra profesión, de los ingenieros de caminos, que es el servicio público, y es encontrar soluciones y plantearlas a los ciudadanos para que consigamos el bienestar de la sociedad. Esta ILP, por tanto, es un mecanismo legislativo que puede preservar la vida humana ante inundaciones y también a las sequías. Por eso termino luego haciendo un llamamiento a toda la sociedad castellano-manchega para que apoyen con su firma esta iniciativa legislativa popular. La unión de los ciudadanos nos va a garantizar, desde luego, creemos un presente y un futuro más seguro que, desde luego, merecemos en Albacete, en Castilla-La Mancha y, como no, en España. Muchas gracias. Quisiera comentar que ahí al final de la sala tenemos unos pliegos para que el que quiera pueda firmar esta iniciativa legislativa popular. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. José Luis. Un segundito. Cuando pasen a firmar, que confío en que todos ustedes lo hagan, verán que en la parte superior derecha de los pliegos hay un QR, en el cual con el teléfono, igual que en el restaurante, pueden acceden a nuestra página web y pueden solicitar pliegos para que le lleguen a casa. Llegan en un sobre con otro sobre de franqueo en destino, de manera que uno recoge los pliegos en su entorno, los mete en el sobre, que ya está con la dirección del franqueo pagado, y los echa en buzón y nos llegan. ¿De acuerdo? Gracias. Como decía, muchas gracias, José Luis, Miguel Ángel. Estoy viendo que pongamos. Pues continuamos ahora con el bloque de apoyos y visiones regionales, en el que escucharemos al alcalde de Letur, que fue uno de los municipios más afectados por la DANA en Castilla-La Mancha, así como un catedrático de Derecho Administrativo que nos aportará su visión jurídica sobre la gestión del agua. Estaba prevista también la presencia de la alcaldesa de Mira, pero por un imprevisto de última hora no ha podido acompañarnos. Así que, en primer lugar, invitamos a subir a Sergio Marín, alcalde de Letur. Bueno, y al catedrático también. Francisco Delgado, catedrático de Derecho Administrativo. ¿Preferís hablar? Sí, sentados si queréis. ¿Mientras tú, Sergio? Bueno, gracias a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a todos los que hayáis hecho posible esta jornada y transmitir desde la parte que me toca, de la responsabilidad del Ayuntamiento de Letur tras la catástrofe de la DANA del año pasado, porque lo vamos a apoyar sin ningún tipo de duda. Yo tengo que decir que sí que es verdad que es necesario realizar la infraestructura, se ha hablado de hidráulicas, pero también de prevención para que no ocurran este tipo de situaciones, pero eso no quita de que es necesario también, por supuesto, conocer la realidad y también, por supuesto, la cultura de cada pueblo. Letur, como sabéis, pues sufrió la DANA porque se desbordó la parte del arroyo de Letur antes de la entrada a su conjunto histórico artístico, desviándose el agua principalmente por dos arterias, su cauce natural y la colindante, la vía colindante, que es la de Molinos, también, como su propio nombre lo indica, la calle Barranco. Probablemente, si no hubieran estado unas viviendas en la parte izquierda, bajando hacia el casco antiguo, seguramente el agua se hubiera derivado a la zona que conocemos nosotros como la hostelería. Yo creo que se habla de Valencia, ¿no? Y comparar Valencia con Letur, yo creo que no se debe hacer. Ese día en Letur no estaba lloviendo, sobre todo fue por el agua que nos vino de la puerta vertiente, que llega hasta la región de Murcia.
No hay datos exactos de lo que pudo caer en esa zona, pero probablemente superaría los 400 litros por segundo. En el municipio en concreto tenemos una pedanía, aguas arriba, el puente de la Sabina, que ahí sí que llovió, pero no exactamente en el municipio. Creo que es importante también tener una coordinación entre las comunidades autónomas, porque en este caso sería importante que la región de Murcia, de alguna manera, aparte de que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene que poner los medios para que se nos avise con antelación, yo creo que es necesario. Yo puedo decir lo que se ha hecho durante este año, si sirve de ayuda, que no lo sé. Tú se ha trabajado desde el primer momento en lo que era necesario, que era lo urgente. Lo urgente era demoler las viviendas que estaban en peligro de colapso, que fueron un total de 8 edificios que se correspondían aproximadamente con unas 13 viviendas. Tengo que destacar que desde el minuto 1 se llevó a pleno la suspensión de licencias en esos solares que se, por esas casas, viviendas que llevan esos solares avanzados por la DANA. Entonces, el objetivo del ayuntamiento, y yo creo que cualquier responsable político que entre en el tour, creo que nos va a permitir construir el sitio donde que arrasó el agua, lo que entró el agua. Sí que está claro que la Confederación Hidrográfica es buena. Yo he comentado las posibles soluciones en Valencia. En lectura hablaban además, en julio, se lo comentaban al pueblo, de soluciones de encauzamiento urbano, soluciones, diríamos que a medio plazo, y también una solución más a largo plazo por la burocracia administrativa que conlleva de la creación de una presa aguas arriba del municipio, aproximadamente a unos 7 kilómetros, de unos 23 metros de altura y unos 120 metros de coronación aproximadamente, lo que significaría que el agua pues no pasea tanto por el tramo urbano como ocurrió el año pasado. Yo lo que pido ante este tipo de situaciones, sobre todo, es la agilidad y la celeridad, porque el hacer una presa, burocráticamente hablando y administrativamente, pues lleva mucho tiempo. Pero ante casos que puedan ser como este, que se puede poner en peligro la vida de muchas personas, pues qué mínimo que los plazos, que en muchas ocasiones, por supuesto, que son necesarios, se acorten lo máximo posible. Lo que necesite por parte del ayuntamiento, de todo lo que podamos ayudar, nosotros vamos a seguir trabajando, esforzándonos en reconstruir, recuperar y por supuesto que hacer un municipio más resiliente, que es lo que se busca, y adaptado a las circunstancias que desgraciadamente cada vez vivimos más a menudo. Así que nada, gracias por la invitación. Estuve a vuestra casa, que lectura aún hay muchísimo que ver, y nada, que espero que disfrutéis de la jornada. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Tiene ahora la palabra Francisco Delgado, catedrático de Derecho Administrativo. Pues muy buenos días a todos por aquí. Y yo tengo que empezar por agradecer sobre todo la iniciativa que parte de la sociedad civil, además de un sector experto, como son los opiniones de camino, que por tanto es un instrumento democrático de la máxima importancia. Por tanto, eso hay que saludar y agradecerlo. Y me parece muy importante que el debate público no se centre exclusivamente en los políticos, sino que también se cite y sobre todo discuta sobre las políticas públicas. Y creo que es el objetivo fundamental, lo más importante de esta iniciativa legislativa, que se formula así, con ideas de pues, animar, promover un debate en la sociedad que me parece indispensable y hacerlo. Se propone 3 nuevos principios rectores con esa formulación desde el punto de vista legal, llevarlo al terreno.
no a otros donde pues soy bastante ignorante, llevarlo un poco al terreno donde mejor me manejo que se dé. 3 principios. Inversión, principios rectores para la gestión del agua, principios generales para inversión en mitigación de riesgos de inundación y sequía, profesionalización, capacitación y unidad de los cargos y técnicos y protección de la vida humana. Entonces, son principios, no son reglas específicas, concretas, prohibiciones, límites, principios generales. Obviamente, no estamos ante cuestiones ajenas al derecho vigente. El derecho vigente ya recoge, por ejemplo, la directiva Marco del Agua del año 2000, que recoge como uno de estos principios generales el paliar riesgos de inundaciones y sequías. Está recogido también en nuestra ley de aguas. El artículo 92 lo recoge como un objetivo de la protección del dominio público hidráulico. En el 122 de la ley de aguas, pues también en la protección, obras hidráulicas de protección de avenidas, hay un desarrollo reglamentario, Real Decreto 903 de 2010, sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, Reales Decreto. Si no vamos a citar todos, ¿no? O sea, entonces, aquí se trata un poco de elevar el nivel, ¿no? De elevarlo a la categoría de un principio general. Ese es el sentido desde el punto de vista jurídico, ese es el sentido. Entonces, yo no sé si con las obras hidráulicas se puede decir lo mismo que hasta qué punto tener la confianza como con las leyes, ¿no? Siempre se dice que las leyes no tienen un poder taumatúrgico. Las leyes por sí solas, desde luego, no resuelven las cosas, ¿no? No traspasa una ley en las páginas de boletín oficial o de una pantalla, donde ahora se publica el boletín oficial. No significa esto que yo comparta un nihilismo jurídico y diga que da igual lo que diga la ley, porque nada. Sí entiendo que los principios jurídicos son importantes, ¿no? Y Ronald Dworkin, uno de los filósofos más importantes, defiende la importancia de los principios generales para que luego se filtren, permeen el resto del ordenamiento jurídico, porque inspiran, marcan el norte del rumbo. Pero hay que ser también realista, hay que ser pragmático y entender que el ordenamiento jurídico no solo es lo que se refleja en el boletín oficial, sino fundamentalmente lo que hacen los operadores jurídicos, lo que hace la administración, lo que hace la jurisprudencia. Eso es al final lo que se plasma en la realidad, no solo lo que dice el boletín oficial. Entonces, yo no sé si es posible trasladar al ámbito de las obras hidráulicas lo que le decía don Quijote a Sancho Panza cuando le aconsejaba para sus funciones de gobernador, ¿no? Algo así como que leyes las justas, ¿no? Leyes pragmáticas, pues habría que hacer realmente las necesarias, pero sobre todo, no hacer muchas, sino las indispensables y sobre todo velar porque se cumplan. Porque si no es así, pues el ciudadano puede pensar que aquel gobernante que fue muy valiente, muy prudente para aprobarlo, después no lo fue para imponer su cumplimiento. Y eso lleva pues, a una cierta insubordinación, ¿no? A pensar que da igual, los impidores pueden pensar que el gobernante no se atreve, no es capaz y por tanto crecer en la insubordinación. Con esto no quiero desanimar ni mucho menos, sino simplemente apuntar un poco de pragmatismo, advertir de que las leyes, se ha dicho, hay muchas obras hidráulicas aprobadas, diferentes planes, algunas centenarias que nos han llegado a ejecutar, y también tenemos como leyes ejemplos desafortunados. Muchas veces la reutilización de los cauces pues, ha sido también muy cuestionable. La riada de la pantanada de Tous, y lo recordará muy bien, se produce precisamente por la rotura de una presa que inunda pues, los terrenos siguientes, ¿no? Los pueblos, las poblaciones. Es verdad que no hubo tanta mortandad, pero otras veces esas obras suponen dejar una ciudad sin río, como le ocurrió a Valencia. En cambio, en Sevilla, pues no quisieron perder su río, y lo tienen muy a nada, tenerlo aquí. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues hay que desde luego, animar y entender que la prevención siempre es mejor
prevenir siempre es mejor que curar. Y esa idea de prevenir debe de aplicarse en todas las infraestructuras. Antes se ha señalado que las infraestructuras de comunicaciones, vías férreas, carreteras, muchas veces son el origen o agravan los problemas. Aquí en Albacete no es comparable, por supuesto, pero tenemos un problema generado por las vías de edad, donde antes no ocurría y se genera una inundación. Es decir, no es comparable mucho menos en su peligrosidad, pero en otras ocasiones es así. Y en la actualidad, yo puedo dar el ejemplo de la dehesa de Campoamor, el Ayuntamiento de Orihuela, donde a la vera de la rampa del río Nacimiento se está urbanizando para construir una nueva urbanización de chalés, plantas bajas, con destino residencial. En estos días estamos aquí, mientras estamos aquí, y es una zona de inundación. Hace 25 años que eso me alcanzó casi 2 metros de altura y hoy se está urbanizando. Evidentemente, esas obras las aprueban ayuntamientos donde gobiernan políticos, pero las diseñan y las ejecutan profesionales. Y con esto paso al asunto de los gestores, que es la segunda parte de la iniciativa. ¿Políticos o técnicos? Bueno, yo, salvo que haya una modificación de última hora que yo no conozca, las confederaciones hidrográficas, porque hablamos de gestión de la administración del agua, confederaciones hidrográficas, los presidentes son directores generales que tienen que ser, por el grupo A1, funcionarios de carrera. Es verdad que no todos, y aquí voy a recordar una sentencia del Tribunal Supremo, a lo mejor la conocen desde el colegio, de 12 de diciembre de 2008, que anuló el nombramiento del presidente de la Confederación del Guadiana por no ser funcionario de carrera. Porque el Real Decreto que regula estos nombramientos admitía una excepción. El gobierno entendió que en este caso se podía hacer una excepción atendiendo a otras virtudes, ¿no? A otras cualidades que debía reunir esa persona, la capacidad de negociación, conocimiento del sector privado, en fin. Y sin embargo el Tribunal Supremo lo anuló. Entendía que esa persona con esas virtudes tendría que ser en todo caso escogida entre funcionarios del grupo A1. No había razón para excluirlo. No acogió, en cambio, la pretensión complementaria que defendía el Colegio de Ingenieros, que era que fuesen el cuerpo de ingenieros de caminos. Hasta ahí era suficiente con ser funcionarios. Entonces, yo entiendo que y por supuesto, si hablamos de los puestos técnicos de rango inferior de las confederaciones, son todos funcionarios de carrera. No exclusivamente de diferentes cuerpos, ¿verdad? Todos funcionarios por lo cual han debido acreditar su capacidad a la prueba en su posición. Entiendo que por encima de esos niveles, ya a nivel de secretario de Estado, nivel de ministerio, o sea, de ministro o ministra, no tiene sentido exigir una capacitación específica, ¿verdad? Y perjuicio de que, por supuesto, una persona inteligente, bien formada y con toda virtudes, pues es lo deseable. Pero es indispensable ese asesoramiento técnico que esté prestado efectivamente por quien tiene los conocimientos y la formación para eso. Y eso entiendo que está en las confederaciones. Por hoy está así. Uno puede ser de otra forma, por otra parte. Pero en lo que es la toma de decisiones, la responsabilidad democrática y la legitimidad democrática debe corresponder a las autoridades a las cuales no se puede exigir, lógicamente, pertenecer a un cuerpo de funcionarios o una determinada titulación universitaria. Otro tema es que se sepa hacer bien o mal el trabajo de gobernante. Obviamente es así. Y en el ejemplo de la empantanada de Tous, lo voy a recordar por lo que he dicho, porque obedece a la ejecución de una obra hidráulica en una presa, debido a una concatenación de fallos, entre otras razones que se fue la luz, como consecuencia de las lluvias torrenciales, y el sistema de los aliviaderos, ¿no? Las compuertas, que era eléctrico, no pudo juntarse. Tampoco se pudo utilizar los sistemas de autogeneradores eléctricos, porque no estaban, el mantenimiento no había sido el correcto, y al final, cuando se llega a la última, que es abrir manualmente, pues es tarde, y la presa no resiste. Pero en aquellas circunstancias,
se tuvo que recurrir, no había teléfonos móviles, obviamente, no había internet, se recurrió a la radio. Los medios de comunicación fueron los que sirvieron la alerta temprana, ¿verdad? Incluso la policía, los alcaldes, megáfono en mano, puerta por puerta, avisando del riesgo para que la población se pusiera a salvo. Y de hecho, pues aquella situación catastrófica no tuvo unas consecuencias tan dramáticas, obviamente las tuvo, pero no de la gravedad del punto de vista organizativo de esta última que ha ocurrido. A pesar de que en este tiempo, pues, por supuesto, todo se ha reconocido con otros criterios técnicos diferentes, otro modelo de presa, los sistemas de alerta se han mejorado muchísimo, la tecnología lo permite y, en definitiva, creo que hay que, bueno, sacar adelante este debate, aportando, yo he intentado modestamente, pues, unas cuantas ideas que en esta chuleta tengo que improvisar un poco, me disculparán por ello, pero desde luego quiero darle las gracias por haberme invitado y estar aquí porque estoy aprendiendo mucho. Es importante acercarse y aprender de lo que saben. Y les felicito porque espero que esta iniciativa tenga una buena andadura porque, con independencia de que finalmente llegue a plasmarse o no en una ley, de lo cual no, obviamente no está en su mano, porque las legislaturas dependen de muchas circunstancias, ¿no? Si hay un adelanto electoral, si hay nuevas elecciones, cambios de gobierno, viene otro, en fin, todas esas circunstancias, pues lógicamente afectan a estos proyectos, pero desde luego habrán conseguido algo que sí es ya un éxito, que es promover el debate y que la sociedad mire a estas cuestiones de las políticas públicas. No estar solo, ¿verdad?, en esa jaula de grillos que es el politiqueo, ¿no? Hay que centrarse en las políticas públicas y el politiqueo, bueno, pues, de cuanto menos, no. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Sergio, Francisco. Continuamos con el segundo bloque de apoyos y visiones regionales, esta vez centrado en el ámbito profesional y empresarial, que también ha querido sumarse a esta iniciativa. Damos la bienvenida a Elena Guijarro, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Rosa, vocal de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete, y Antonio Fernández Pacheco, presidente de Cincaman. Les invitamos a subir. Y comienza la intervención Elena Guijarro, decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la iniciativa popular, por supuesto, agradecer al Colegio de Caminos que nos han invitado a participar en esta jornada. Y, bueno, pues debo decir que me ha sorprendido porque desde el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y en general de los colegios de arquitectos no teníamos noticia de esta iniciativa, la estamos viendo ahora y, bueno, pues por parte del Colegio de Castilla-La Mancha, por supuesto, yo estoy aquí, quiere decir que vamos a apoyar la iniciativa y procuraremos además hacerlo extensivo al colectivo en general. A ver, nuestro colectivo, los arquitectos que como ingenieros de caminos tenemos competencia en ordenación del territorio, en los temas de urbanismo y ordenación territorial, pues, por supuesto estamos absolutamente de acuerdo en lo que se plantea en esta iniciativa. Como no vamos a defender que haya técnicos, que las decisiones fundamentales estén, si no tomadas por técnicos, sí por políticos que estén bien asesorados y que respeten la opinión de los técnicos. Porque efectivamente nos hemos dado cuenta con la desgracia que ha pasado de que se podían haber evitado grandes cosas si se hubiera hecho caso en su día a aquellos estudios que estaban hechos y a aquellas propuestas que se hicieron por parte de los técnicos y que se desestimaron por parte de los políticos. Y bueno, no quiero repetir que por parte de los profesionales y de la sociedad muchas veces pues lamentamos también que en la política se dediquen a otras cosas y no realmente al bienestar y al bien de la sociedad. Creo que pues,
pues deberíamos pensar, como dice también la iniciativa, deberíamos pensar más en las personas, en el bien, en el bienestar de las personas, de los ciudadanos, y intentar llegar a acuerdos, porque lo principal es llegar a ese consenso para que las cosas funcionen. Y bueno, pues en ese sentido, digo, el apoyo también de los arquitectos con ingenieros de caminos, que me hace gracia porque me dicen, bueno, pero os lleváis bien, os llevamos estupendamente como profesionales, y efectivamente como somos técnicos que compartimos una materia como es el urbanismo, pues no nos queda más remedio que trabajar juntos en lo que nos interesa a todos y en defender precisamente el que las cosas se hagan bien. Y si somos los técnicos competentes, tanto ingenieros de caminos como arquitectos, tenemos que ir de la mano, como no puede ser de otra manera. De hecho, quería también ver, porque mañana es el Día Mundial del Urbanismo, y nosotros en el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, bueno, en general, el Consejo Superior tiene también una agrupación de arquitectos urbanistas, pero nosotros en Castilla-La Mancha también tenemos nuestra agrupación de arquitectos urbanistas de Castilla-La Mancha, y hoy han sacado precisamente un comunicado para celebrar el Día Mundial del Urbanismo, que es mañana, y en uno de los puntos del comunicado habla de territorio frente al riesgo climático. La severidad climática creciente ya no es una amenaza futura, sino una realidad que afecta directamente a nuestras ciudades y pueblos, con episodios cada vez más graves y recurrentes. Los graves episodios de inundaciones vividos en Castilla-La Mancha hace justo un año nos recuerdan la necesidad de integrar la prevención de riesgos naturales en la planificación. El urbanismo y la organización territorial deben actuar como herramientas para anticipar, proteger y adaptar, incorporando aspectos como la infraestructura verde y azul a la planificación, desde la escala territorial hasta la urbana. Como arquitectos y arquitectas, debemos comprometernos con la consecución de modelos de ciudad resilientes. Esto es nuestro comunicado del colegio y, como verán, estamos en la misma línea, no podemos desmarcarnos de ello porque es lo que estamos defendiendo. Se está hablando también aquí, bueno, pues efectivamente de los errores que hemos cometido. Nosotros, desde el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, concretamente, cuando ocurrió toda la desgracia inmediata, nos pusimos a disposición de la sociedad, estuvimos en Mira, en el Tour, se nos llamó, hubo arquitectos que fueron directamente, sin que se les llamara, y luego hubo que organizarlos. Fuimos inmediatamente a ayudar a las tareas de reconstrucción, sobre todo de diagnóstico, para poder saber lo que estaba bien y lo que había que tirar, como estábamos comentando antes. Se demolieron enseguida todas aquellas viviendas que tenían riesgo. Entonces, desde nuestra faceta como arquitectos y expertos en edificación, dimos ese primer paso, pero está la otra parte, como urbanistas y como también responsables, y junto con nuestros compañeros, los ingenieros de caminos, también tenemos que trabajar en esa área de prevención, de ordenación. Entonces, en ese sentido hemos tenido las dos facetas, de ir a intentar solucionar y ayudar en la emergencia, pero, como bien ha dicho el alcalde, hay que prevenir antes, hay que estudiar para que esto no vuelva a ocurrir, y porque además nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que han pasado, como se ha quedado patente hoy, y además agradezco la explicación porque ha sido muy interesante, muy aclarativa, se podría haber evitado si se hubieran tenido en cuenta aquellas líneas estratégicas de aquellos proyectos que ya estaban propuestos por los técnicos y que se decidió no hacer. Entonces, bueno, pues creo que efectivamente en esta iniciativa, por supuesto, debemos apoyarlo porque es lo que todos queremos. Se estaba hablando de que efectivamente no se debe construir en zonas inundables, que se vuelve a construir. Vamos a ver, lo que sí tenemos que tener muy claro es que con los informes de confederaciones hidrográficas y que tengamos muy claro qué zonas son inundables y en qué grado, no quiere decir que no se pueda construir en una zona que sea inundable. Si se construye, habrá que construir con unos criterios suficientes para que eso que está construido no sufra daños. Porque no quiere decir que donde haya un riesgo no se puede intervenir. Se puede, pero hay que tener en cuenta, es como en las zonas sísmicas. Si hay una zona sísmica, hay una zona que tiene riesgo de terremoto, no quiere decir que no podamos construir. Tenemos que adaptar las medidas necesarias para que si hay un terremoto, ese edificio no tenga riesgo. Entonces, con las zonas inundables pasa un poco lo mismo. Por supuesto, según los niveles,
pero hay que adoptar las medidas necesarias para que la construcción que se haga sea capaz de mantenerse y no producir los daños que se hacen. Hay una cosa muy curiosa también, yo, claro, estoy en contacto con decanos de 2 colegios, con el decano de Valencia, ha tenido, por desgracia, más protagonismo que ninguno. Y es curioso como él le llamaba mucho la atención la cantidad de, o sea, lo peligroso que ha sido y el daño que ha hecho el que hubiera coches en las calles, de cómo el agua cuando arrasó y cuando pasó por las calles, lo que hacía era arrastrar los coches que se convertían en proyectiles. Que los propios coches han sido los que han dañado más todas las fachadas, todas las viviendas y dices, ¿qué hacemos con los coches? Pero es que esto antes, cuando no había tantos vehículos, se producía y no era tan peligroso. Nos estamos encontrando que hay un elemento que ahora mismo está interviniendo más de la cuenta y que ha producido mucho más daño. Entonces, no podemos quitar los coches tampoco, pero quiero decir, son muchas circunstancias, muchos factores los que afectan y los que hay que tener en cuenta. Entonces, hay que estudiar muy bien cada caso y prevenir en todos los aspectos. Pues hablaban, por ejemplo, de pues, lo que estaba diciendo antes, de en una zona que es inundable no hacer sótanos. Y si haces sótanos, de luego no metas el coche, ni metas nada que se pueda inundar. Hay que tener, y por eso creo que es importante que desde todas las profesiones y todos los agentes que intervenimos y que tenemos capacidad de intervenir en este tema, pues lo estudiemos conjuntamente. Así que, por nuestra parte, pues muy agradecidos. Muchas gracias, Elena. Escuchamos ahora a Juan Ángel Rosa, vocal de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete. Buenos días. Como representante de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Albacete APECA, integrada en FEDA, en primer lugar, me gustaría disculpar al presidente, Juan Pedro Delicado, que no ha podido venir por un tema personal y me hubiese gustado estar presente en este foro. Voy a ser breve, porque los asistentes que han intervenido han dicho cosas ya muy importantes, como para ser redundante, ¿no? en algunos temas, ¿no? Pero en los últimos años estamos viendo cómo las tormentas, los incendios son cada vez más violentos, ¿no? Y provocan daños muy graves para las personas y para las infraestructuras. En todos los proyectos se hace un estudio de viabilidad, se evalúa el impacto ambiental debido a la ejecución de dichos proyectos, pero esto puede no ser suficiente cuando nuestro objetivo sea la protección de las personas. Hay que intentar por todos los medios tomar las medidas necesarias para garantizar una situación de seguridad y crear un entorno seguro para los seres humanos. Y por otro lado, la misión principal de APECA es defender los intereses de los empresarios y autónomos del sector y velar por el cumplimiento de la normativa y de las reglas del libre mercado. Por eso consideramos muy importante colaborar con esta iniciativa para que se adapte la legislación y se tomen las medidas preventivas necesarias para salvaguardar las vidas humanas y daños personales. Que la inversión sea suficiente para que los desarrollos urbanísticos y la ejecución de futuras construcciones se hagan previendo los posibles efectos devastadores de estos fenómenos meteorológicos. En el caso concreto de Albacete, hace unos días cayó una tormenta fuerte en Chinchilla de Montearagón y se inundaron algunas calles de Albacete. Es evidente que hay que tener en cuenta las zonas inundables y actualizar los mapas cuando se construyan carreteras o ferrocarriles que puedan modificar el curso natural de las aguas. En Albacete se lleva tiempo hablando de que sería necesaria la construcción de balsas de tormentas para contener parte del agua durante las lluvias torrenciales y evitar así que se produzcan daños graves a los ciudadanos y a la población. Por mi parte, nada más, agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha,
que nos hayan invitado a participar y esperamos que se consigan las 500.000 firmas necesarias, que seguro que van a ser muchas más, ¿eh? Y para que esta iniciativa pues, pueda llegar a buen puerto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Ángel. Y para terminar este bloque, Antonio Fernández Pacheco, presidente de Fincamán, nos contará el consigo. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente ya está casi todo dicho y muy bien dicho. Pero, bueno, en primer lugar, felicitar por la organización del acto al Colegio de Ingenieros de Caminos, a mi decano y a mi presidente, porque yo también soy ingeniero de caminos y conozco de primera mano pues, las reivindicaciones de nuestro colectivo. Pero hoy vengo en representación como presidente de la Asociación de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha. Y porque las políticas de agua pues, no son ajenas, ¿no?, a nuestro tejido industrial. Nosotros siempre reivindicamos que prácticamente el 50% del PIB se produce en las áreas industriales y los recursos hídricos, la buena gestión, la profesionalización, todo lo que se está comentando, evidentemente, no es ajeno a nosotros, ¿no? Otra cosa que se ha comentado y en lo que nosotros estamos totalmente alineados con lo que se está proponiendo esta mañana es en que tenemos que dejar de lado las políticas de reacción, que son aquellas que se producen después de haber ocurrido catástrofes como la que estábamos hablando de La Habana y otras muchas anteriores que han ido produciendo esa política de reacción, dejarlas de un lado para hacer las políticas de prevención, que son las que de verdad pues, salvan vidas y protegen a la gente, ¿no? Como decía, estos objetivos de modificación de la ley están perfectamente alineados con lo que vienen siendo las directrices de Fincamán. En primer lugar, la defensa de las vidas humanas. Nosotros también defendemos, por supuesto, pues, la calidad de vida en nuestros polígonos industriales, la prevención de riesgos laborales, que no ocurran accidentes y, por supuesto, que los episodios de inundación pues, no son ajenos a las áreas industriales, como ha podido decir también el decano, que también ha mencionado, en la zona de Massanassa, de Sedaví, pues donde conviven esos campos urbanos mixtos, ¿no?, de usos residenciales con usos industriales. Pues también debemos de prever esa planificación, que lo daba también la decana de Colegio de Arquitectos, con la que también ahora comentaré pues, esa colaboración que debe ser totalmente íntima en la planificación urbana, ¿no?, de prever mediante el urbanismo, mediante la ordenación, que no se produzcan estos episodios y que, igual que hay gente que le ocurrió en su casa, pues le ocurra trabajando, ¿no?, en estas áreas industriales. Después también tenemos, por supuesto, la inversión, pero la inversión con cabeza. Es decir, hay muchas inversiones que se han realizado, pero no quiere decir que vengan tampoco de un sitio exclusivamente de la administración o incluso por parte de la financiación privada. Es decir, aquí lo hilo también con la necesidad de la colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que cualquier iniciativa que provenga únicamente de una financiación o de una inversión unilateral, pues probablemente sea abocada al fracaso, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa colaboración público-privada, que nosotros también defendemos para gestionar nuestros polígonos industriales, tiene que venir también por parte de la gestión del agua. Decía también don Francisco, catedrático, que bien dicho que las confederaciones hidrográficas pues, están lideradas y representadas por funcionarios de carrera, y entiendo que así debe ser, pero sin perjuicio, por supuesto, de llegar a acuerdos y consensos pues, con los colectivos, por ejemplo, de los ingenieros de caminos o del Colegio de Arquitectos, y que esas grandes inversiones pues, vengan consensuadas y vengan, digamos, apoyadas entre todos, bueno, pues, para efectivamente lo que decía, no sean decisiones unilaterales. Al fin y al cabo, estamos hablando de los recursos hídricos que mejoran la competitividad en nuestras empresas, mejoran la calidad de vida de nuestros trabajadores y que, por supuesto, pues, salvan vidas, ¿no? Poco más que añadir. Por parte de Fincamán, esta iniciativa tiene todo el apoyo y, por supuesto, que en la medida de nuestras actividades, en nuestras redes sociales, en nuestro ámbito de difusión, pues le daremos difusión, valga la redundancia, para que esta iniciativa llegue a buen puerto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nuestros ponentes. Podéis bajar si queréis.
Y llegamos al final de esta jornada en la que hemos conocido en profundidad los fundamentos, objetivos y apoyos de esta ILP que esperemos que puedan alcanzar el 500.000 de firmas necesarias. Quiero recordar que allí al final hay una mesa con los documentos para adherirse a la ILP y para cerrar el acto tiene la palabra Andrés Fernández Pacheco, que es el vicedecano de la demarcación de Castilla-La Mancha, del Colegio de Ingenieros de Caminos. Buenos días. Hoy tengo el privilegio de clausurar esa jornada que no puedo clausurar desde luego desde la alegría, por la propia causa que provoca que estemos hoy aquí, pero desde luego sí con el máximo agradecimiento y el máximo reconocimiento. Reconocimiento, en primer lugar, al Colegio de Abogacía de Madrid y al Colegio de Ingenieros de Caminos, que es mi casa, impulsores de esta iniciativa legislativa popular para la modificación de la Ley de Aguas, que está recorriendo toda España con un mensaje tan claro como urgente: proteger mejor a las personas frente a los riesgos del agua. Mi reconocimiento también a todos los intervinientes de la jornada, por supuesto a mi decano y amigo Juan Antonio Mesones, al decano de la Comunidad Valenciana, Javier Machí, que por cierto me ha encantado la presentación, muchísimo, te la pediré, sin duda alguna. Al presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel, a José Luis Monte, que junto con Miguel Ángel, promotores de esta ILP, por su iniciativa, impulso y compromiso con esta causa. Agradezco igualmente la participación y el respaldo de Francisco Delgado Piqueras, de Elena Guijarro, de Juan Ángel Rosa y de Antonio Fernández Pacheco, presidente de Fincamán. A todos ellos, gracias por poner vuestro conocimiento, vuestra experiencia y vuestro prestigio al servicio de un debate tan necesario. Y, por supuesto, mi agradecimiento también al resto de autoridades, mi amigo José Antonio, compañeros, amigos y amigas que estáis todos hoy aquí, que hoy nos acompañan y que por su presencia demuestran compromiso con una gestión más segura, más justa y, por supuesto, más responsable del agua. Y como siempre, una vez más, en el mejor escenario posible, donde nos acogen en este centro de interpretación del agua de Albacete, que es orgullo de mi ciudad y de mi tierra. Un espacio que representa la unión entre el conocimiento, la divulgación y el compromiso social en torno al agua. Mi agradecimiento profundo a Aguas de Albacete, su gerente Pepe Belda, Natalia, José, gracias por todo, por acogernos aquí y por su permanente disposición a colaborar en iniciativas que unen técnica, responsabilidad y, por supuesto, servicio público. Esta jornada forma parte de un ciclo que ya ha recorrido la Comunidad Valenciana, recorrido Murcia, Asturias, Andalucía, y que nace de la catástrofe de la Dana del año pasado, una tragedia que también nos golpeó con fuerza en Castilla-La Mancha, como se ha dicho aquí antes, principalmente en Mira, Landete y Letura. Quienes lo vivieron saben bien lo que significa ver cómo el agua, ese elemento de vida, puede, en cuestión de horas, convertirse en una fuerza devastadora. Por eso quiero tener un recuerdo muy especial para esas localidades, sobre todo a sus vecinos, y saludar con afecto al alcalde de Letur, Sergio, gracias, que hoy nos acompañas. Que nos representes hoy aquí nos recuerda que detrás de cada decisión técnica, de cada obra hidráulica, hay personas, familias y comunidades que confían en que sepamos planificar, prevenir y actuar con la máxima responsabilidad. Y quiero recordaros que en esta labor de reconstrucción, planificación y prevención no estáis solos. Aquí estamos todos, los ingenieros, los arquitectos, los colegios profesionales y las instituciones para trabajar a vuestro lado y poner todo nuestro conocimiento y compromiso al servicio de esta tarea común. Como se ha comentado aquí esta mañana, la iniciativa legislativa popular para la modificación de la Ley de Aguas plantea 3 principios sencillos, pero a su vez fundamentales. Proteger la vida como prioridad, número 1. La salud, la seguridad y la integridad humana deben figurar explícitamente como objetivo de esta ley. Garantizar la intervención suficiente, una inversión, por supuesto, en obras de infraestructuras, pero también en prevención, que se ha citado mucho hoy aquí, también en control, en proyectos, en definitiva, inversión en planificación, porque solo planificando con visión y rigor técnico podremos reducir riesgos y, sobre todo, proteger vidas. Y en punto número 3, colocar a los profesionales cualificados al frente de las decisiones técnicas, porque tenemos unas universidades de primer orden mundial, unas escuelas técnicas punteras que forman profesionales preparados para ejercer su profesión y, por supuesto, una vez más, repetiré la palabra, para ejercer su responsabilidad.
Estos 3 principios resumen el espíritu de esta iniciativa: poner la técnica y la ley al servicio de la vida. Hoy hemos escuchado a ingenieros, arquitectos, juristas, alcaldes y representantes de instituciones coincidir en algo esencial. El agua no entiende de fronteras administrativas y solo desde la cooperación, la planificación y la unidad podremos proteger nuestro territorio. Concluyo reiterando el compromiso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de todos los profesionales que los formamos. Un compromiso firme con la sociedad, con las instituciones y con las personas, porque cuando hablamos de agua no hablamos solo de un recurso natural, hablamos de seguridad, hablamos de bienestar y, como bien habéis dicho muchos de vosotros, hablamos de futuro. Mi padre siempre me dice: Andrés, una persona que resuelve un problema complejo es sin duda muy inteligente, pero una persona que es capaz de evitar que se produzca siempre lo es mucho más. Y bien guardado que llevo eso. Pues precisamente, este ILP lo que pretende es eso: prevenir y evitar que las desgracias ocurridas el año pasado nunca vuelvan a suceder. Sin duda, firmando, lo conseguiremos. Muchas gracias a todos.